Que ustedes estén aquí con nosotros y vamos a disfrutar hoy de dos conferencias, invitarlos también a cada uno de ustedes a participar de los diferentes stands que están acá afuera, de varios patrocinadores, también tenemos a emprendedores para que puedan disfrutar. Y hoy vamos a comenzar con la primera charla de hoy, que tenemos al expositor don Steven Barker Francis, contador público autorizado de la firma Barker, que hoy nos va a dar la charla Estrategias de cumplimiento y mitigación de riesgos en precios de transferencia. Bienvenido, Steven, adelante. Buenos días, muchas gracias, Mauricio. Bueno, primero felicitarlos a todos, me incluyo por la celebración del Día del Contador, ¿verdad? Es mañana 17 oficialmente y pues todo el mes, gracias al colegio. Entonces, hoy les agradezco por la invitación. Vamos a repasar algunos conceptos de precios de transferencia, pero especialmente en cuanto a estrategias de cumplimiento y mitigación de riesgos. Vamos a iniciar forzosamente precios de transferencia y que sabemos que es gracias a los lineamientos de la OCDE. Esta es una materia que quizás para nosotros podría resultar relativamente novedosa. Ya la tenemos con nosotros desde 2013, 2014. Sin embargo, es una materia que viene con nosotros a nivel global desde mucho antes. Aquí la que empezó a dictar la materia, la OCDE, como sabemos, ya nosotros estamos integrados, somos miembros, pero inicialmente se caracterizaba por países que tenían quizás una muy fuerte localización de sus recursos, de su producción, no solamente en el país de origen, sino que también en otros países. Entonces, ante esta realidad, y especialmente las administraciones tributarias de cada uno de estos países, lo que hacen es venir a regular las transacciones. Entonces, una empresa lo que hacía era que empezaba a ubicar algunas de sus operaciones en distintas otras jurisdicciones, de manera tal que las transacciones que se realizaban entre ellas, pues lograban un ahorro impositivo. Ahora bien, este era un tema pues que no se puede prohibir. Las empresas son libres de actuar en cuanto a su composición y estructura de negocios, pero lo que sí entra o inicia la OCDE es a regular cómo se realizan esas transacciones. Entonces tenemos el artículo 9 del modelo del convenio tributario de la OCDE. Les leo acá, bueno, cuando dos empresas que sean asociadas, relacionadas, vinculadas, hermanas, ¿verdad?, cuando éstas realicen transacciones comerciales, financieras, estas transacciones, ¿verdad?, las van a tener que efectuar de acuerdo como las hubieran realizado terceros. Esto quiere decir que si yo estoy vendiendo un servicio, algún producto, lo vendo a mis terceros quizás entre 10 y 12, lo esperable es que si ese producto o ese servicio yo lo trance con alguna otra vinculada, ¿verdad?, y ahí habría que establecer ciertos temas de comparabilidad, pero debería esencialmente estarlo realizando también entre 10 y 12. Estos lineamientos son aceptados a partir del año 95 por varios de los países. Vamos a ver qué es un poco lo que ha ido sucediendo acá en Costa Rica.
esto es como una línea del tiempo donde vamos a ver que precios de transferencia inició acá a aplicarse en el 2003. La Administración Tributaria inició la aplicación de precios de transferencia en el 2003 por medio de una directriz interpretativa, ¿verdad? Pasaron 10 años para que se publicara en Costa Rica un reglamento. Si bien es cierto, en ese momento no existía una ley, que hubiera sido lo lógico normal, y como lo hicieron sí el resto de países, podemos aquí cercanos, Latinoamérica, los primeros, México, Argentina, Perú, lo primero era la redacción de una ley y luego reglamento. Sin embargo, la ventaja de esto es que por lo menos ya hay un marco que regulaba estas transacciones, no solamente para las empresas, sino que también para la administración tributaria. Era una muy buena guía. Esto sucedió en el 2013 con la publicación del reglamento 37898. Ya 3 años después, apenas 3 años después, se publicaba una resolución, que esa resolución lo que intentaba era implementar la declaración informativa. Generalmente, cuando se implementa la declaración informativa es cuando viene el boom y la explosión en cuanto al cumplimiento, ¿verdad? En el resto de países generalmente ha habido una distancia un poco mayor entre la publicación de la ley y la implementación del reglamento. Aquí fue poco menos de 3 años. En el 2017 se publica también la de documentación de precios de transferencia. ¿Qué quiere decir esta resolución? Que en ella iban a encontrar cuáles eran los elementos básicos que debe contener un estudio de precios de transferencia, y asimismo ese mismo año, antes de que se presentara la primera declaración, el último día hábil del mes de junio se suspendió porque no teníamos la plataforma tecnológica para poder subir esos datos. Ya luego, en el 2018, la primera resolución de ese año, se implementa otra de las obligaciones que existe a nivel global, que es el Country by Country Report, el reporte país por país, y con él ya hay empresas, muy pocas, que podían presentar este reporte que ahora vamos a ver con detalle. Y continuando, para el mismo 2018 hay una resolución que, a pesar de que era de grandes contribuyentes, traía varios elementos de precios de transferencia, y luego otro en cuanto a la implementación de los BEPS, que los BEPS son acciones afirmativas para evitar el traslado de utilidades de un lado a otro. Sabemos que en diciembre del 18 se aprueba la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entra en vigencia en el 1 de julio de 2019, y con esto ya por fin tenemos regulación de precios de transferencia con jerarquía de ley. Asimismo, se reforma el reglamento o se integra el reglamento que había anteriormente dentro del impuesto sobre la renta. También vamos a tener dentro de esta ley la inclusión de precios de transferencia en materia de IVA, y luego ya tenemos lo que es la documentación de precios de transferencia, que ya se incluye en otra resolución, ¿verdad? Se hace alusión a esto. Finalmente, en cuanto a las resoluciones finales, tenemos el de los acuerdos de precios anticipados. Ahora bien, nuevamente en la ley lo que tenemos es el artículo 81, ¿verdad? El principio de libre competencia, que conversábamos que cuando tenemos relación con vinculadas, estas transacciones deben de realizarse tal y como las hubieran sucedido con un tercero. Reglas de mercado, oferta y demanda. Y esto es en la ley. Ya en el reglamento viene una serie de artículos relacionados con las operaciones entre partes vinculadas, que van desde el artículo 74 al 83, donde entre otros están las atribuciones de la administración tributaria en cuanto a precios de transferencia, la metodología, lo cual es sumamente importante, partes vinculadas. Estos elementos son esenciales, básicos, y no deberían de faltar
en cuanto a precios de transferencia. Deben estar bien establecidos cuáles son los métodos que se aplican, cómo se define que dos empresas son vinculadas, ¿verdad? Debe existir eso claramente en la ley, que quizás no existió en el periodo de 2003 a 2013, ¿verdad? Esas reglas no estaban claras y definidas, y posteriormente el mismo reglamento hace evidente otros temas de documentación y, por ejemplo, el de los acuerdos por precio anticipado. Dentro de las obligaciones formales en precios de transferencia podemos destacar 3. Habrá una cuarta, que es la declaración informativa. Estamos a espera de la resolución final, pero el reporte local es precisamente el estudio de precios de transferencia, que lo que hace es analizar las transacciones que tienen una empresa con sus vinculados. Hay algo importante, que en este reporte local no se van a incluir únicamente las transacciones que la compañía realiza con sus vinculados en el exterior o viceversa, sino que también se van a incluir las relaciones entre las vinculadas locales. Precios de transferencia nace y su concepción para poder analizar transacciones de un país a otro. En la mayoría de países latinoamericanos también analizamos transacciones locales y, por ejemplo, Guatemala es una excepción a lo que hace el resto de países, o por lo menos sigue el origen puro de precios de transferencia. Allá en Guatemala se analizan transacciones desde Guatemala al exterior y viceversa. Después tenemos el reporte maestro, el master file, que lo que hacemos en este reporte pues es colocar, ¿verdad?, las prácticas de precios de transferencia que tiene la compañía o el grupo multinacional o el grupo económico, acuerdos que existan dentro de la misma compañía o con la administración tributaria. Está el reporte país por país, que en este lo que se hace es tomar todo el grupo consolidado y explicar cómo se distribuyen desde los activos, las funciones, el personal, los ingresos, las utilidades, dónde se paga más y dónde se paga menos. Es una muy buena herramienta para saber si en los países donde existe el mayor riesgo se compensa al igual con la utilidad y el pago del impuesto sobre la renta. Riesgo referido a dónde están la mayoría de las operaciones, a donde yo tengo inventarios, a donde yo tengo el personal, donde está la operación pura como tal. Ahora bien, en cuanto a la metodología, tenemos que 5 métodos más 1 que estableció nuestro país, bienes con cotización internacional. La mayoría de los países tenemos 5 métodos, algunos añaden un 6º método, pero ese 6º método generalmente se va a aparecer o va a ser prácticamente lo mismo que lo que diríamos un precio comparable no controlado, o sea, la comparación de precios de productos o servicios similares. Entonces tenemos los métodos directos, precio comparable no controlado, el precio de reventa y el costo adicionado, que con la ejecución de estos métodos lo único que vamos a necesitar es información que se encuentra dentro de la compañía, facturas, ¿verdad? No tenemos que ir más allá. Y también están los métodos indirectos, que es la partición de utilidades y principalmente el margen neto transaccional, que es uno de los 2 métodos más utilizados. Y en esto lo que se hace es que vamos a obtener indicadores de rentabilidad de la compañía que analizamos y la vamos a comparar versus indicadores de rentabilidad de otras compañías similares a la analizada. Esto quiere decir que en nuestro caso, o no solamente Costa Rica, hablemos de la región centroamericana, cuando tengamos compañías comparables van a ser compañías de varios países, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de España, de Francia, de Nigeria, de Taiwán, donde existan compañías que coticen públicamente, porque esta información es la que se toma para poder proceder con la metodología y con los cálculos. Entonces, algunas ocasiones la pregunta es, bueno, ¿por qué yo no tengo esta compañía que también está en Costa Rica? Y es simplemente porque la información no la podemos acceder de forma pública.
Vamos a ver, y aquí sí se ve bien, un ejemplo de cuál podría ser el impacto en precios de transferencia de un ajuste. Aquí tenemos una empresa que se dedica a la comercialización de envases, ¿verdad?, para productos alimenticios y recibe servicios de transporte por parte de una de sus compañías vinculadas. Entonces, en el momento vamos a analizar, ¿verdad?, cuál es la rentabilidad de esta compañía respecto de esa transacción que recibe. Luego de que en la parte, vamos a ver si aquí se ve, no, disculpen, era el mouse. En la parte de arriba del cuadro en blanco están las compañías que se han considerado comparables. Estas compañías se obtienen de una base de datos luego de un escrutinio bastante pues complejo para determinar que ellas precisamente son compañías vinculadas y se obtiene un rango. Acá este rango está definido estadísticamente y tenemos un cuartil inferior, una mediana y un cuartil superior. La rentabilidad de esta empresa debe colocarse dentro de ese, entonces entre 5.70 y 7.92. ¿Qué sucede con la empresa ABC? Que está por debajo, tiene una rentabilidad de 5.04. Para estos efectos, inicialmente tiene un ajuste porque en la proporción de las operaciones con vinculadas no ha llegado a esa rentabilidad mínima de 5.70. Entonces, ¿qué sucede acá? Vean que nosotros como compañía podríamos realizar un ajuste. ¿A dónde realizamos el ajuste? En cualquier parte del rango intercuartil que va desde el cuartil inferior al superior. Entonces veamos cuál es la diferencia de que yo pueda hacer ese ajuste voluntariamente, ¿verdad?, o que lo realice la administración tributaria luego de algún proceso. En el caso de que yo lo haga voluntariamente, me puedo establecer en el cuartil inferior, que es 5.70, ya con esto yo estaría logrando el objetivo y me encontraría bajo el principio de libre competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de aplicar la técnica, yo estaría ajustando mis declaraciones tributarias y llevaría al pago adicional de 271,000, como está acá en la primera línea del cuadro. ¿Qué sucede si yo no realizo el ajuste? Y más bien el ajuste es con intervención de la administración tributaria. El ajuste necesariamente debe o será realizado a la mediana y vean que al final el pago de impuestos es muy importante, es prácticamente poco más de 3 veces y sería en 870,000. Por eso la importancia de poder tener las cifras claras desde el inicio. Llamemos que hay 3 momentos para poder realizar este ajuste. Uno es si yo al menos pudiera realizar un corte previo al cierre del periodo fiscal, puedo analizar cuáles son mis cifras, si detecto algunas diferencias, yo ajusto y eso va a quedar dentro de la contabilidad. Cerró el periodo fiscal, no lo hice, tengo una segunda oportunidad que es antes de presentar la declaración de renta. Ahí en ese periodo de 2 meses y medio yo puedo ajustar y llevar ese ajuste a la conciliación entre la utilidad contable y fiscal. Cerré el año, presenté la declaración de renta, me di cuenta del ajuste, pues necesariamente tendría que rectificar esa declaración y recordemos que ahora las afectaciones en los ajustes de precios de transferencia son tanto para el impuesto sobre la renta como para el IVA. Entre las estrategias de cumplimiento, vamos a ir nombrando algunas, ¿verdad?, que tenemos acá con algunos ejemplos. Y vamos a ver, número 1, conocer todas las obligaciones que tenemos, ¿verdad?, así como las fechas de presentación y el marco normativo vigente. Recuerden que tenemos el reporte local, ese no hay una fecha de entrega, debo tenerlo, en cualquier momento podría ser requerido por la administración tributaria. También debería tener el master file para
reporte país por país sí existe una fecha de entrega, que es el 31 de diciembre de cada año, con base en las cifras del 31 de diciembre del año anterior. Debo de tener muy claro y saber identificar cuáles son las compañías vinculadas, ¿verdad? Esto está en el artículo 77 del reglamento. Ahí viene todo el amplio listado de las formas de vinculación entre las empresas. Y también tener claro que cuando se detallan las operaciones, ¿verdad?, con las partes vinculadas, debemos de tener e incluir todas las funciones, activos, los riesgos que suceden. Esto es muy importante al inicio del proceso. En el estudio de precios se le llama que es parte del análisis funcional, porque si yo tengo claro cuáles son las funciones, las operaciones, todo el detalle de personal, que el inventario y demás, me va a ser más sencillo ir a encontrar otras compañías que son comparables. Es por ello que ponemos acá el análisis de comparabilidad y selección, y adicionalmente la selección del método adecuado. Y como les decía, hay que evaluar los resultados antes del cierre fiscal, que sería lo óptimo, o si no, por lo menos previo a la presentación de la declaración de renta. Esto para no tener ajustes o sanciones adicionales. En un ejemplo de operaciones financieras, ¿verdad?, para en aras de mitigar, disminuir los riesgos, cuando suceden operaciones financieras, préstamos, ¿verdad?, que tengamos dentro del grupo económico, es sumamente importante, aparte de realizar el estudio de precios de transferencia y como parte de él, tenemos que tomar en cuenta algo. Precios de transferencia es una rama de la composición total de la materia impositiva. Entonces, por lo tanto, para cumplir con precios de transferencia también deberíamos de cumplir con muchas otras cosas desde el punto de vista fiscal. Recuerden que tenemos una ley de renta amplia, el reglamento, y en ella se van a dar ciertas condiciones, por ejemplo, para la deducibilidad, que quizás no están específicamente en precios de transferencia, pero sí forman parte de él. E incluso ya hay temas, ¿verdad?, que a nivel de administración tributaria, sobre todo los países que ya tienen mayor experiencia que nosotros, han ido dando pasos un poco más adelante que nosotros. Entonces, por ejemplo, lo que son préstamos, deben estar totalmente documentados, papel, por escrito, las condiciones, contar con la determinación de las tasas de interés pactadas, debe de establecerse en el documento. Una vez que se establezcan, yo debo revisar año con año si estas tasas están dentro del valor de mercado, porque recuerden que el estudio de precios de transferencia se hace anualmente. ¿Y por qué anualmente? La obligación, porque las condiciones económicas van cambiando. En cualquier actividad las condiciones económicas no son las mismas y por lo tanto es necesario esta revisión. También tenemos que documentar las condiciones particulares que puedan existir en un préstamo, periodos de gracia, todo lo referente a tasas de interés. Necesitamos saber si son fijas o variables. Todo esto debe quedar documentado y es parte del respaldo que se incluye en la preparación del estudio de precios de transferencia. Y en el caso de las adendas, ¿verdad?, es sumamente importante. A veces tenemos un contrato de hace 5, 8, 10 años y no lo hemos revisado, ya las condiciones cambiaron y quizá la realidad que se esté aplicando y que está bien de acuerdo con la técnica de precios de transferencia no es la misma que está en el papel. Entonces es sumamente importante de que estas políticas vayan alineadas. Otro de los temas, cuentas por cobrar y por pagar entre las empresas del mismo grupo. Debemos de establecer los términos, ¿verdad?, y plazos de cobro pago, ¿verdad?, sobre todo cuando tenemos condiciones con terceros. Entonces a veces tenemos una cuenta por cobrar o quizás por pagar y dice, no, este es un tercero, me vende productos y demás, vamos, revisamos proveedores o clientes
¿Y de qué extraño? Usted le cobra a todos a 30, 45 y el que más 60 días. Y esta cuenta por cobrar o pagar tiene una antigüedad de 400 días. Entonces ahí ya salta la alerta, ¿verdad? En el sentido de que es algo totalmente inusual. Y ahí ya se cae la teoría de que todos eran terceros, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ahí pues sabrán que esto es cierto. Y es muy importante la limpieza, ¿verdad? Que se puede hacer. En ocasiones tenemos cuentas ahí viejas que ya no se van a recuperar, pues lo óptimo será pues encontrar algunas alternativas, algunas opciones de poder limpiar esas cuentas. En el caso de cuentas por pagar, pues posiblemente sea un ingreso o una capitalización, dependiendo, y en el caso de cuentas por cobrar, pues posiblemente será un incobrable y luego se tendrá que revisar si estas cuentas pueden ser o no deducibles. Pero es sumamente importante el análisis de la antigüedad cuando tenemos cuentas por cobrar y pagar entre empresas del grupo. Otro de los temas que tenemos en cuanto a la mitigación de riesgos que ocupamos, vamos a ver arrendamiento de bienes inmuebles entre partes relacionadas. Es sumamente importante formalizar, ¿verdad?, con contratos, todas las obligaciones y derechos. En ocasiones, como estamos entre partes vinculadas, nada más se entiende o nada más se dice, bueno, yo le alquilo y le deposito, y un mes le deposito y el otro no, ¿verdad? Y hasta el tercer mes me acordé que había que hacer la transferencia y demás. Estos temas son de importancia, nuevamente. Tiene que parecer a una operación que yo hubiera hecho con un tercero. Y es más, de hecho, ni siquiera tiene que parecer, tiene que ser y realizarse a una operación con un tercero. Entonces, número uno, lo mínimo, debe establecerse un contrato con las condiciones mínimas básicas que yo hubiera utilizado con un tercero, ¿verdad? Cuando existe la ocasión de que hay compañías que tenemos un comparable interno, eso significa, por ejemplo, yo tengo una plaza comercial, tengo 8 locales, 6 de esos locales los alquilo a terceros y 2 son parte de mi operación o de otro negocio que tengo y yo mismo soy el que me alquilo. Cuando yo digo yo mismo es porque formo parte del grupo accionario, de junta directiva o de la toma de decisiones de ambas empresas. Entonces debo revisar que efectivamente si yo estoy alquilando entre 15 y 20 dólares el metro cuadrado, ¿verdad? Entonces de igual forma esos otros 2 vinculados deberían de encontrarse en un rango de precios entre 15 y 20, ¿verdad? Entonces, porque esta es la valoración que estamos haciendo con la documentación que tenemos a lo interno. Entonces, en unas diapositivas anteriores vimos que dentro de la metodología estaban los directos y en otro lado los indirectos o no tradicionales. Esta comparación sería mediante el desarrollo de un método directo, donde yo voy a ir a analizar precio con precio, condiciones similares. Entonces, toda la plaza, todos los locales dan de frente, todos están en un mismo piso, no hay ninguno que sea de segundo piso o alguno que esté en la parte de atrás escondido. Entonces, los precios por metro cuadrado a los que yo estoy alquilando, arrendando a terceros, deberían ser similares. ¿Qué sucede si yo no estoy entre 15 y 20? Bueno, si yo estoy arrendando a 25, ¿verdad? Desde el punto de vista del arrendador, posiblemente lo que va a obtener es una felicitación, muchas gracias, usted está aportando bastante bien, ¿verdad?, al erario. No obstante, el que recibe el alquiler, a ese sí podría tener un ajuste porque tiene un gasto que está sobrevaluado. Ahora bien, si yo no alquilo siquiera a 15, sino que a 8, entonces, ok, pues diríamos que tenemos un tema y en efecto así es. Lo que yo tendría que hacer es, ajustar en algún momento y por lo menos en la declaración. ¿Quiero seguirle alquilando a 8? No hay ningún inconveniente, lo puedo hacer. Pero cuando voy a completar la declaración
asumamos que son rentas de capital inmobiliario y el IVA, yo lo que debo de colocar es precisamente el precio que se considere como de mercado. Y en este caso, este ejemplo es entre 15 y 20 el metro cuadrado. Entonces, en cualquier número, valor en ese rango, yo debería declarar si quiero seguir cobrando a $8 el metro cuadrado, ¿verdad? Ahí no hay ninguna objeción, la única es, debo tributar, ¿verdad?, acorde con ese rango, ¿verdad? Entonces, es importante contar con una valoración de mercado, de rentabilidad del inmueble. Eso nos puede también ayudar en los casos en que yo no tenga una comparación interna, donde yo tengo la ocasión de poder tener esos datos. Entonces lo que hago es que voy a ir a comparar la rentabilidad que yo obtengo con terceros. En algunas ocasiones existen bases de datos, Sujeval tiene algunas referencias, y si no, yo voy a tener que correr un método, el de ROA, un indicador, para verificar si la rentabilidad que está obteniendo la arrendadora es la de mercado. Ahora bien, otra vez, regresemos a los contratos. El contrato debe ser un fiel reflejo de la realidad, de lo que yo estoy cobrando. A veces se quedan los contratos, vamos y revisamos, y el contrato era de hace 15 años, está ahí todo empolvado, y el precio que indica ahí, pues no es el que incluso corresponde a la realidad. Este tipo de elementos deben estar bien, porque son parte indispensable de la documentación que debe de existir a la hora de preparar un estudio de precios de transferencia. Ok, ahora en cuanto a servicios intergrupo, ¿qué debemos de considerar para mitigar riesgos, ¿verdad? En primer lugar, tenemos ciertos elementos de comparabilidad, ¿verdad?, tales como la naturaleza del servicio, la duración de ese servicio y las características, ¿verdad?, y la forma de prestación de ese servicio. Incluso cuando es en términos de empresas vinculadas, debemos tener claro si es un servicio de alto o bajo valor agregado, porque eso va a incidir en el momento de señalar cuál es la rentabilidad que debe tener una operación. Entonces, vamos a ver, el servicio tiene que estar muy claro. Cuando estamos analizando transacciones de productos, en ocasiones pues suele ser vamos a ver, mucho menos complejo. Si yo estoy vendiendo esta botella, ¿verdad?, a terceros, y vendo esta botella también a vinculados, pues es muy sencillo: botella de plástico, tanto contenido, agua, ¿verdad?, y todas son iguales, ¿verdad?, la podemos ver de buenas a primeras, pues podemos ejercer una comparación con esto. Sin embargo, si en un servicio no siempre sucede lo mismo. El otro día conversaba con personal de una empresa y decía, bueno, acá la mayoría o todos somos contadores, no es lo mismo que la señora Atán tenga ahí su oficina, no sé, en algún lado en Lindora, pagando alquiler y demás. Y bueno, en el caso de Steven Barker, tiene la oficina en la casa, ¿verdad?, y demás, no está pagando un alquiler. Ya ahí incluso no entraríamos a verificar los servicios o el nivel de servicios, sino que ya no es siquiera comparable. Yo tengo ciertos costos o gastos, o más bien no los tengo, y en el caso de la señora Tan, pues ella sí, ella tiene gastos de alquiler, gastos de mantenimiento y demás. Por lo tanto, cuando ella va a establecer su tarifa de servicios, la tarifa va a ser un tanto diferente, ¿verdad?, y es lógico que sea diferente. A partir de ahí ya no son comparables, ¿verdad? Entonces, en materia de servicios, sí debemos de tener mucho cuidado cuando se están estableciendo la comparabilidad de una compañía y otra.
Igual debemos de guardar toda la documentación respaldo, debe existir un contrato que regule cuál es esa prestación del servicio, que conceptualice el servicio como tal y es quizás ahí cuando se dan la mayoría de las diferencias. El servicio que está conceptualizado en el papel, en el contrato, debe ser el mismo, similar al que sucede en la realidad. De igual forma, el precio, ¿verdad? Y en esto, a la hora de establecer el precio, es importante cuál va a ser la base, ¿verdad? No es que en una pequeña reunión de pasillo a alguien se le ocurrió vamos a cobrar tanto o vamos a cobrar tal porcentaje de esto, sino que también debe existir una técnica adecuada para la determinación de ese precio. Ya sea, puedo tener personal que está brindando servicios a otros vinculados, a 2, 3 o 4, debo tener con certeza cómo voy a hacer la distribución de la base de ese costo de ese personal y asimismo cuál va a ser el margen de utilidad adicional que voy a tener que incluir. Y esto va a depender también del nivel de riesgo o más bien del valor agregado que yo esté dando en el servicio, como lo habíamos mencionado anteriormente, que este valor sea alto o bajo. Y por último, una anotación que hacemos acá, que habría que considerar incluso si hay algún acuerdo de precios anticipados, ¿verdad? Ya sea con la administración tributaria o incluso que exista un acuerdo de reparto dentro del mismo grupo económico. Compra y venta de bienes. Acá tenemos, vamos a ver, documentar información de las transacciones comparables realizadas con terceros e independientes en condiciones similares. Entonces, lo que les conversaba anteriormente, esta botella de agua, pues yo la voy a tener y debo de verificar que sea la misma. Si es de diferente tamaño, voy a analizar esta con las otras similares y las de otras características con sus similares, ¿verdad? Voy a implementar o podría implementar ciertas políticas de estandarización en cuanto a los precios, ¿verdad? Y también, otra vez, documentar las particularidades de mercado que influyen en el precio. Incluso podemos, vamos a ver, podemos tener ciertas particularidades en cuanto al análisis de los productos, porque, vamos a ver, yo puedo estar vendiendo artículos de ferretería. Puede ser que ese martillo y esos clavos y demás oscilen en su precio a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Bueno, viene la época seca, entre diciembre y abril la construcción aumenta, puede ser que el precio esté más alto de los artículos, viene la época lluviosa, la demanda es menor, hay más ofertas, ¿verdad? Entonces todo esto yo debo considerarlo. Eso quiere decir que el análisis de precios no necesariamente se hace, a pesar de que yo tengo que realizarlo en un 100%, aquí no hay muestras, no necesariamente yo voy a agarrar los artículos de todo un año, sino que yo los puedo segmentar por periodos dentro de ese año. Entonces no es lo mismo el precio de mayo a noviembre, en este caso, de ciertos artículos, que los que ocurren de diciembre a abril. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo en consideración porque hace una correcta aplicación de la metodología. Y acá el último punto que señala la realización de un adecuado análisis funcional, ¿verdad? Que asegure la comparabilidad. Esto porque el análisis funcional lo que me hace es tener claridad de qué es lo que yo voy a buscar en las otras empresas comparables. Y un ejemplo muy rápido, teníamos una empresa hace bastantes años que arrendaba a vinculados, era un complejo de oficinas corporativas. Cuando se incluye en la base de datos se buscan empresas que alquilan, que arriendan y sale un set final y varias comparables. Cuando vemos un borrador, había incluidas empresas que arrendaban bodegas, que arrendaban oficinas, incluso que arrendaban habitaciones.
si bien es cierto, el concepto era el mismo de arrendamiento, estas otras compañías no eran comparables porque lo que la analizada hacía era arrendar espacios de oficina. Las otras tenían, si bien es cierto, era un arrendamiento, pero tenían oficinas, tenían bodegas, almacenes e incluso casas. Por lo tanto, dentro de esa revisión, para que sea bien hecha, ¿verdad? Deben ser únicamente operaciones de arrendamiento de oficinas. Este es muy interesante, transacciones con intangibles. En el caso de intangibles se debe considerar, y es muy importante, cuando la empresa explota estos intangibles. Las funciones de EMPE que señalamos acá es en cuanto al desarrollo, el mejoramiento, el mantenimiento, la protección y la explotación. Asumamos que es una marca, ¿verdad? Porque los riesgos asociados al intangible, ¿verdad?, deben expresarse en este cobro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos documentar los elementos tales como la forma contractual, si es una licencia, una franquicia, una cesión definitiva. Hay que identificar el intangible, una propiedad intelectual o industrial, la duración del contrato, los beneficios esperados del que explota esta marca y del titular de esta marca, ¿verdad? Porque aquí va a haber un royalty involucrado. Ya vamos a regresar a esto. Considerar cláusulas de obligaciones y derechos, ¿verdad?, que considerarían terceros independientes, porque si yo tengo una franquicia, ¿verdad?, y yo estoy explotando una franquicia de una marca en el exterior, el dueño de esa franquicia va a tener ciertas exigencias en cuanto al producto, en cuanto al servicio, en cuanto incluso a las instalaciones físicas. Entonces, esas mismas consideraciones, cuando estamos hablando en materia de vinculados, también deben de existir para que realmente podamos decir que el cobro que se está haciendo es el adecuado, es el correcto. Entonces, debemos de verificar si la tasa de royalty se encuentra dentro del rango de mercado. Entonces, si bien es cierto, yo desarrollo una marca, la voy a explotar en el sentido de que quien ejecuta el servicio o la venta del producto va a tener que pagarme por esa marca. Yo no puedo de forma antojadiza cobrar un porcentaje, ya sea sobre el valor de las ventas, de la utilidad, incluso de las compras en algunos casos, sino que debo de analizarla y verificar cuál es el rango de mercado con otras situaciones u otras operaciones que sean similares. En cuanto a esto, es importante que quien ostente la titularidad ya hablemos de una marca que está cobrando un royalty, tiene que invertir en esa marca, ¿verdad? El invertir en esa marca quiere decir que el posicionamiento publicitario, mercadológico de la marca tiene que existir, o sea, tiene que ser alguien que invierta en ello. En algunos casos nos topamos que se cobra un royalty, entonces la compañía ABC está pagando un royalty y cuando vamos a buscar quién es el titular de esa marca en el registro, resulta que está a nombre de ABC, ¿verdad? Entonces, eso no se puede hacer, ¿verdad? Resulta que ABC paga un royalty, se lo está pagando a la persona X, a uno de sus accionistas, pero cuando vamos y revisamos la información financiera, quien está invirtiendo en la construcción de la marca es la misma compañía. ¿Por qué? Porque ahí están los gastos de publicidad, de mercadeo, de todos los efectos distintivos de la compañía están dentro de la sociedad. Entonces quiere decir que la construcción de la marca no la hace el titular, sino que la hace la misma compañía que está pagando por ella. Este tipo de cosas son elementos necesarios que deben de revisarse y estar en orden. En cuanto al royalty y el uso de marcas y patentes, ¿verdad? Tenemos que, en algunos casos, recuerden, bueno, que la marca estaba en la compañía y quien construyó la marca decide, bueno, yo la voy a explotar. Sí, una pregunta. Ya.
Cuando existe una empresa que está en el exterior y aquí se utiliza el nombre de esa empresa, no siempre lo cobran dentro de una factura intercompañía. ¿Eso está correcto? Porque casi nunca lo he visto. Es correcto, no siempre se cobra. No es que exista la obligación del cobro, sino que el cobro sí puede hacerse. En el momento en que el cobro se hace, entonces tiene que estar bien respaldado y documentado. Número uno, lo primero es corroborar que el titular de esa marca es la persona del exterior. Segundo, debe existir un documento del por qué se cobra la marca y cuáles son las condiciones, y dentro de ellas está la forma en que se va a aplicar, el porcentaje, y este porcentaje que se establezca debe estar ya avalado por una revisión en cuanto a los valores de mercado, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de mercado que se puede cobrar sobre esa marca? Y veamos que, vamos a ver, adelantando un poco, el último bullet dice consideraciones de marcas consideradas como hard value en materia de intangibles. Cuando yo estoy comparando marcas, franquicias, lo que fuera, pueden existir ciertas limitaciones en cuanto a que no es lo mismo yo ir a comparar la marca tal y le voy a poner un comparable, no sé, Coca-Cola, Starbucks, lo que fuera. Ese tipo de marcas se evalúan diferente. ¿Cómo yo las voy a evaluar? Bueno, de acuerdo con los flujos de efectivo que ellas generen, ¿verdad? Ya yo no voy a encontrar o no sería correcta la aplicación de ir a compararlas con otras, ¿verdad? Que quizás sean, porque son de difícil evaluación, ¿verdad? Entonces, estas marcas se van a comparar o se van a llegar a la conclusión de cuál es el valor que se va a cobrar de acuerdo con los flujos de efectivo que ellas generen. Entonces, y el punto 1 que dice formalizar contratos de cesión posterior al registro de marca o de la patente, tenemos que, vamos a ver, si yo voy a trasladar una marca, esa marca no puede ser una cesión gratuita o que no fue a título oneroso. ¿Por qué? Porque no tiene una lógica que yo ostente una marca, la traslade a otro y después me cobre, ¿verdad? Entonces, a quien yo le estoy trasladando la marca y que efectivamente va a ser un vinculado, esa transacción debe quedar debidamente documentada del valor en el que se cedió. Y ese valor de esa cesión de igual forma tiene que ser de mercado. Entonces, para esto existe toda una metodología que se puede realizar para que efectivamente determinar que esa cesión, y porque va a existir un posterior pago o cobro, va a ser de mercado. Vamos a ver acá unos casos prácticos. Tenemos transacciones relacionadas, adicional a los ejemplos que estamos poniendo, transacciones relacionadas con la explotación de intangibles, ¿verdad? Tenemos una compañía A que es titular de una marca comercial, ¿verdad? Esa explotación le genera rentas grabadas. Tenemos una persona natural domiciliada, ¿verdad? Que es accionista de la compañía A, ¿verdad? Entonces, quien ostenta la titularidad es la persona física y le realiza un cobro. La compañía pues tributa bajo el régimen tradicional y quien ostenta la titularidad de la marca, esta persona física, pues debe pagar rentas de capital mobiliario. Entonces, tenemos que la compañía A transfiere a título gratuito, ¿verdad?, la marca al accionista, lo que estábamos conversando hace un momento. El accionista queda con la sede de la marca, ¿verdad?, a la compañía a cambio de pago de royalties, y la compañía deduce esto como un gasto, ¿verdad?, gasto por royalties, y con el cambio de titular se deja de pagar la diferencia de esas tasas en renta. Vean lo que sucede acá. El análisis de la transacción es el siguiente. La compañía A ha sido titular originario de la marca y la ha explotado, incluso después de la transferencia de dicha marca. De forma conjunta,
¿verdad? Los hechos descritos en el esquema no influyen en el desarrollo normal de la empresa, salvo por el gasto tributario generado. Eso quiere decir que la empresa sigue actuando y desarrollando su operación, sin importar si la marca está de un lado a otro, la compañía sigue operando de igual manera, no ha habido ningún cambio, ¿verdad? La compañía A, luego de transferir la marca, ha generado un gasto deducible para efectos del impuesto a la renta, ¿verdad? Por los royalties que paga el accionista, originando así un menor impuesto a la renta por el importe equivalente al 30% del pago de ese royalty. Entonces ahí tenemos un escudo fiscal adicional y el accionista pasa a pagar una renta, llamémosle reducida en comparación con el 30%, del 15%, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Bueno, la transferencia de la marca, como les comentaba, se debe realizar a valor de mercado. No será posible que la empresa tenga una marca, la transfiere al accionista y que después el accionista le cobre. Y esa transferencia fue a título gratuito y después le va a cobrar un monto X, ¿verdad? Entonces, no. Si eso sucede, para que se haga adecuadamente, debe existir una evaluación previa de la marca. Porque si el estudio se limita únicamente a manifestar, expresar que la tasa del royalty está o no dentro de los rangos de mercado, estamos omitiendo todo lo que sucedió anteriormente en materia de la cesión de esa marca. Vamos aquí a ver otro, servicios de gerenciamiento, que es un poco similar al anterior, pero otra vez estamos en materia de servicios. La empresa A es la que contrata los servicios de gerenciamiento de la empresa B, que es la que los presta, y tenemos que la compañía B se compromete a brindar servicios de gerenciamiento a favor de la compañía A. Los gerentes de la compañía A se desvinculan laboralmente y pasan a ser parte o trabajadores de la compañía B. Este set de trabajadores estaban en A, se pasan a B, ¿verdad? Y siguen ejecutando las mismas funciones que hacían cuando estaban en A. Ahora, a la fecha del contrato, la compañía B resulta que tenía pérdidas acumuladas, ¿verdad? Entonces, tenía pérdidas acumuladas, yo pasé un grupo de 15, 20 trabajadores a B y ahora sí, la compañía A paga los servicios de B, tiene un escudo fiscal adicional, incluso son las mismas funciones, como dice el punto 2, ¿verdad? Pero la compañía B le está cobrando 100 más algo y ese ingreso me está ayudando a disminuir la acumulación de pérdidas fiscales. O sea, lo que estoy haciendo es prácticamente trasladando las pérdidas de una compañía a la otra, ¿lo ven? Porque incluso yo estoy cobrando el costo total de ese personal más un margen. Entonces lo que tenemos es que la compañía A mantiene la misma estructura, ¿verdad? No tiene cambios en cuanto a su operación. El contrato pues no influye en la sustancia económica, ¿verdad?, de A, y la compañía B recibe una retribución alta que me está ayudando a disminuir la pérdida fiscal, como les decía. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, el precio de transferencia por servicios debe fijarse con base en el valor de mercado, ¿verdad?, considerando funciones realizadas, activos utilizados y riesgos asumidos. Esto quiere decir que cuando yo estoy pasando estos trabajadores de un lado a otro, estoy pasando conocimiento, ¿verdad?, de un lado a otro. Ese conocimiento tiene un valor. Entonces, en términos de que la otra compañía va a realizar un cobro, también cuando se da ese traslado, debe reconocerse cuál es ese valor o ese intangible que se está trasladando. Y por supuesto, pues tenemos que verificar la razonabilidad de estos gastos que está obteniendo la compañía A, como les comentaba. En arrendamiento, tenemos una empresa A que está domiciliada en Costa Rica, ¿verdad?, y se dedica a la comercialización de productos. Tenemos una persona natural que también está domiciliada acá, es accionista mayoritario, gerente y gerente general de A. Tenemos que la persona natural y su cónyuge son propietarios de 5 inmuebles, los aportan a la compañía y reciben acciones. La compañía A, 15 años después, les vende nuevamente los mismos inmuebles a la persona natural y su cónyuge a pagar en 48 cuotas, financiado,
¿verdad? Los ingresos de las cuotas se asignan al periodo fiscal correspondiente. Pocos días después de la venta, la compañía A vuelve a arrendar los mismos inmuebles a la persona natural y su cónyuge, pagando tarifas incluso mayores a las cuotas que debían pagar por la compra de dichos inmuebles. Otra vez, entonces, ahí no solamente vienen temas de que si vendí o no, bueno, ¿qué está sucediendo en esa transacción? ¿Cuál es la realidad pura de esa transacción, verdad? Entonces, el análisis, los inmuebles siguen siendo utilizados por la compañía A, ahí no ha habido ningún cambio. No ha habido ninguna interrupción ni nada drástico en el camino. La operación no modifica la funcionalidad de la compañía A, ¿verdad? Sigue operando de la misma forma, incluso posiblemente las mejoras no existen, siguen siendo las mismas, no es que se remozaron las instalaciones, ¿verdad? No hay un valor agregado en eso, y la venta de los inmuebles a su propio accionista y posterior arriendo genera un gasto deducible en la compañía A, que anteriormente lo único que tenía era un gasto por depreciación, ¿verdad? Entonces, el valor de venta dentro de las recomendaciones y el monto de arrendamiento debe reflejar las condiciones de mercado, las dos, no solamente el arrendamiento, sino que el valor de venta. Estas transacciones entre partes vinculadas deben de demostrar una realidad económica, que es lo que estamos discutiendo, especialmente si hay un cambio en la propiedad formal del activo en este caso. Se recomienda también aplicar el principio de libre competencia para validar que el precio de venta y alquiler sean razonables. Esto es típico de un estudio de precios de transferencia y pues en un dado caso, si ninguno de estos elementos se encuentra o lo que yo hice pues no es razonable, podría existir una reclasificación por parte de la autoridad tributaria. Y un último ejemplito para abrir algún espacio, un préstamo que realicen, este préstamo entre las vinculadas se realiza con ciertas garantías. Tenemos una compañía A, casa matriz, en un país de baja tributación, es la prestamista, y tenemos una empresa subsidiaria de esta en un país con una tributación similar a la de Costa Rica, y la compañía A presta un valor total de $1 millón a la compañía B a una tasa de interés del 3%. De acuerdo con el contrato, ¿verdad? Se coloca como garantía distintos activos, muebles e inmuebles de compañía B, y B deduce los intereses en el país en el que está tributando, creando un escudo fiscal del 30%. ¿Cuál es el análisis? Las compañías han considerado que la garantía reduce el riesgo de la operación. En efecto, así es cierto. Para la determinación de la tasa de interés se han considerado una metodología alternativa, o se podría considerar una metodología alternativa en el caso de que yo puedo, en materia de financiamientos, seleccionar un comparable interno en su versión externa, que en este caso, por ejemplo, son las tasas que publica el Banco Central de Costa Rica. Si encuentro que la transacción no se adecúa a las condiciones de estas tasas, que en realidad son promedio, pues yo podría utilizar una metodología para establecer si las tasas entre estas dos compañías son las adecuadas. Voy a verificar cuál es la calificación del deudor, que tiene un peso en la determinación de la tasa de interés, el riesgo país, de igual forma, y voy a buscar otras compañías comparables con garantías comparables y en condiciones económicas comparables. Esto lo que quiere decir es que yo podría construir la tasa de interés de esa transacción que están ejecutando estas dos compañías. Entonces, como recomendación, ante la posibilidad de una determinación de un rango de tasas de interés, ¿verdad?, a partir de la información pública disponible de operaciones similares con terceros, ¿verdad?, se debe contar con un adecuado análisis de comparabilidad. Si esto existe nuevamente, lo podemos tomar, y si no, de lo contrario, yo dentro de la metodología pues debería de asignar una forma de determinar esa tasa de interés con respecto a los riesgos del deudor, el riesgo país y otros parámetros que utilizan compañías similares.
Okay. Sí, con esto finalizaría esta parte de la exposición en cuanto a mitigación o impacto que podrían tener ciertas transacciones en materia de precios de transferencia. Si hay alguna consulta, pues con todo gusto. Buenos días, muchas gracias por su ponencia. Básicamente es sobre el tema de la selección de las compañías comparables. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa que da un servicio muy específico. Entonces solicito el estudio de precios de transferencia. Me indican que a nivel nacional no hay compañías comparables. Entonces van a la siguiente etapa, que es buscar el comparable internacionalmente. Cuando me emiten el estudio de precios de transferencia, me incluyen N cantidad de compañías comparables que, además de dar el servicio que yo doy, da otros servicios adicionales. Entonces, al momento de realizar los cálculos de los métodos de selección que se utilizan aquí, básicamente los del margen neto transaccional y el de utilidades, entonces ahí me voy a ver afectado porque están contemplando N cantidad de costos o de información pues que no es comparable con mi compañía. Correcto. Entonces, mi consulta es, en ese caso, ¿cómo hago yo para defender mi posición de que esas compañías no son comparables normativamente hablando si ellos son los especialistas en la materia? Gracias. Sí, muy bien, muy buena pregunta. Vamos a ver, cuando yo voy a buscar compañías comparables, debo de tomar en consideración muchos elementos, incluso, y es así, las condiciones económicas del país o de la región donde están esas comparables, de manera tal de que yo puedo realizar ajustes. Ahora bien, cuando yo selecciono esas 5 compañías comparables, ¿verdad? Puede existir una leve variación en el sentido de que el 90% de sus operaciones, ¿verdad? De las operaciones que realizan se parecen a las mías. Ok, ese podría ser un comparable aun cuando no tenga el 100%, porque eso va a ser sumamente difícil. Entonces debería ser un porcentaje tan alto que no distorsione los resultados. Ahora bien, digamos que ese 10% significa tanto, ¿verdad?, en los resultados financieros de esa compañía, entonces debo tener la capacidad de descartarlo. Otro ejemplo, ¿qué sucede si esa actividad o esa compañía tiene claramente 2 actividades, esa comparable, ¿verdad? Entonces, ya de tener información suficiente para segmentar la información financiera de ese posible comparable. Si yo puedo separar la información financiera a la que realmente a mí me interesa, a la actividad que me interesa, entonces utilizo información segmentada. Si yo no la puedo segmentar, entonces lo idóneo es descartarla, ¿verdad? Porque no nos va a servir como comparable. Y en ese caso, entonces, digamos, a mí lo que me dan son estados financieros, porque es la información que tienen a mano, la pública. Yo desconozco si ellos tienen la capacidad de solicitar específica para saber si ese 90% representa el comparable y el 10% no. En ese caso, ¿puedo solicitarles a ellos el respaldo de toda la información que recopilen para tenerla yo de evidencia, o simplemente con el estudio de precios ya estaría bien? No, porque el estudio de precios, cuando generalmente, o sea, no va a bajar de 100 páginas, porque yo tengo que poner un montón de documentación para probar de lo que está ahí, ¿verdad? Efectivamente son los resultados y está bien respaldado. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, las bases de datos que se utilizan hoy son ya bastante y más amigables en el sentido que trae más y mejor información en términos de precios de transferencia. Cuando reviso, vamos a ver, en la selección de las compañías, si bien es cierto, yo introduzco un código, ¿verdad? Un código para ver cuáles son esas otras compañías. Debo de realizar, luego cuando voy planteando ciertos filtros y se reduce la muestra, debo realizar una revisión una por una. Digamos, me quedaron 28 compañías. Voy a revisar una por una y voy descartando.
porque en la memoria y en la información que trae esa base de datos, yo voy a encontrar información suficiente para descartar. Y es el ejemplo que les mencionaba ahora, de esta compañía que arrendaba, ¿verdad? Y el arrendamiento era a oficinas. Yo incluí un código, salieron varias que arrendaban, pero dentro de las que arrendaban habían oficinas, habían almacenes, entonces yo no puedo tomarlas todas, ¿verdad? Sino que yo debo de ir a buscar una por una, leerlas, analizarlas y ahora sí, descartar y seleccionar. Entonces, ese respaldo que dice usted, sí, tiene que existir. Nos sentamos y vemos cómo fue que se seleccionaron, en efecto. Buenos días. De hecho, en este mismo ejemplo, cuando la compañera habla, estamos hablando de una firma muy reconocida aquí en Costa Rica. Cuando nosotros vemos el resultado, observamos todas esas inconsistencias y son empresas que utilizan comparables, pero por decir algo, tiene una partecita de algo de lo nuestro, pero no en la magnitud como nosotros, porque se dedica, porque además tiene hoteles, porque además tiene otra serie de servicios que no necesariamente los tiene desagregados. Entonces es ese cuestionamiento que hacemos nosotros sobre la determinación de los precios de transferencia. Aún así, cuando hacemos nuestro cuestionamiento, indicamos y nos dicen, no hay ningún problema porque nosotros cumplimos con todo lo que dice la OCDE. Y entonces, o sea, te quedas diciendo, sí, no basta con que le digan a usted que cumplen con los de la OCDE, porque hay que ver si efectivamente los cumplen, ¿verdad? Sí. Ahí es donde nos quedamos atados de manos, ¿verdad? Porque no podemos llegar a tanto nivel con la firma. Bueno, una recomendación, por ejemplo, cuando estamos del lado de la asesoría o del lado de la compañía, bueno, cuando están los resultados, lo razonable y conveniente, recomendable, es que se puedan discutir esos resultados, digamos, en borrador. Porque en mi caso he tenido situaciones en donde el cliente dice, bueno, es que esta para mí es más comparable y esta otra es más comparable. Bueno, pues yo voy y las busco y efectivamente veo si son públicas. Si hay información pública de ellas, pues se pueden utilizar. Yo puedo conocer la técnica y la parte de los negocios, pero el que conoce el negocio de la empresa es usted. Entonces, quizá la recomendación es que se implemente esa interacción, ¿verdad? Donde puedan ir y venir para lograr que ese estudio se enriquezca, ¿verdad? Que ese es el objetivo y que sea un buen estudio y que esté bien y adecuadamente documentado. Buenos días. Es con respecto a el arrendamiento inmobiliario. Bueno, ya usted mencionó porque es totalmente difícil conseguir aquí comparables internamente, de acuerdo a unos trabajos o empresas que yo veo. Y usted mencionó que puedo conseguir en Sujeval y no sé qué otra más, y ahora por favor me la repite. Pero tengo la siguiente inquietud. Si yo me pongo como empresa, ¿no? Como empresa matriz, le alquilo a una vinculada, yo soy el dueño del inmueble y le estoy alquilando a $10 el metro. Y resulta que llega Hacienda y me dice, no, tiene que ser $15, porque ahí ya más bien estoy bajo. Sí. Tengo que ajustarlo para registrar más ingresos de un lado, porque al fin y al cabo me permite Hacienda ajustar la compañía B con gasto. Sí, vamos a ver, el estudio, el análisis indica que el valor no debería ser 10 sino 15 el metro. Correcto. Ok, sí, entonces, sí, porque vean, el que cobra 10 y debería estar cobrando 15 va a tener una omisión en el ingreso, ¿verdad? Sí. Y en el caso nuestro, la administración tributaria está vinculada por las dos, o sea, las dos partes, dice la legislación, entonces no hay ningún inconveniente, porque si hacemos el análisis de la otra, que sería un análisis similar y se detecta que el gasto está por debajo, ahí no tendríamos inconveniente. Lo que pasa es que no voy a pagar
sobre 15 de un lado y deducir sobre 10 en el otro, ¿verdad? La balanza lo que dice es que efectivamente, donde yo voy a tener inicialmente el problema es donde yo estoy con la omisión del ingreso. Entonces, si debo de ajustar a 15, entonces el otro va a recibir un gasto de 15, pero otra vez, de lo que comentábamos hace un momento, los contratos, los pagos deben darse de acuerdo con los términos de mercado. Entonces, efectivamente le paga 15, el contrato dice 15 y todo está alineado, ¿verdad? Porque Sí. es parte de la documentación respaldo. Sí, entonces en síntesis sí me permite ajustar la otra parte Claro, claro. por el gasto. Sí, claro que sí. Sí, porque la tributación le sirve por el otro lado que yo deduzca menos gasto, por supuesto. Bueno, Y por favor, si me decía sobre lo de Azujeval, porque en un estudio que yo vi también inclusive, ahí lo vi totalmente, no sé, bueno, para mí era ilógico. Estábamos haciendo una comparación con empresas en Japón de unas alquileres. ¿Cómo vamos a comparar una economía en Japón con la nuestra? es que vea lo que sucede. Mencioné la Sujeval y de hecho sí, ahí hay algunos fondos de inversión que se pueden considerar, se pueden tomar. Ante la ausencia de ellos, ya yo no voy a revisar precio con precio. Lo que voy a hacer es verificar si la rentabilidad de esta empresa es similar a la de otras que andan en negocios similares. Entonces, posiblemente sí. Me salió una empresa en Japón que consideré que era totalmente comparable, ¿verdad? Y tropicalizando esos resultados, entonces esa sería la única manera, porque si no, de lo contrario, sería un tanto subjetivo, entre comillas, y ahí me meto a alguna red social a ver cuánto cuánto me alquila o hago unas llamadas. Ese tipo de metodología no se acepta porque tiene que ser confiable, ¿verdad? La selección tanto de los comparables como de los resultados debe ser producto de un proceso fiable, ¿verdad? Bueno, gracias. Muchas gracias, don Steven, por la presentación que nos ha compartido esta mañana.